En esta clase vamos a hablar de trazos y para eso tenemos que tener visible la ventana o panel de trazos que se encuentra en el menú Ventana y buscamos alfabéticamente hasta encontrar la opción Trazo. Recuerden que si sabemos cuál de estos iconos lo representa, es mucho más fácil hacer un clic en el iconito, en este caso que es este, para hacer clic y mostrar o volver a ocultar sin necesidad de recurrir al menú Ventana. La otra cuestión importante a tener en cuenta, recuerden, era mostrar las opciones, porque cuando un panel aparecía con las opciones elementales, en este caso solamente es el grosor, necesitábamos ir a este iconito ubicado a la derecha de cada panel para desplegar al hacer un clic y encontrar mostrar opciones y de esta manera ver todas las opciones que representa dicho panel. Vamos a comenzar dibujando una línea recta y una figura, una forma cerrada, para ver las diferentes opciones que nos presenta esta ventana. Comencemos por la línea. En cualquiera de los dos casos vamos a poder modificar el grosor mediante los puntos asignados en esta lista, pero también recuerden que si yo, por ejemplo, quería 4,5, podía escribir acá, borrar el valor actual y escribir 4,5 y al presionar Enter me admite esta medida que inicialmente no encontré en la lista. Ahora bien, ¿de qué se tratan estas opciones que se encuentran a continuación? Voy a hacer un poquito de zoom para que ustedes puedan ver bien cómo termina esta línea y entonces vamos a poder hablar de el remate. El remate es la manera en que finaliza una línea o una figura abierta. Entonces vamos a ver que el final de esta línea en un principio coincide con el punto de ancla que está al final. Fíjense, ahí tenemos el punto de ancla y entonces vemos cómo la línea termina ahí. Otra cosa que quiero destacar antes de continuar es que a medida que nosotros cambiamos el grosor, vamos a ver que ese ancho se agrega hacia ambos lados de la línea que dibujamos inicialmente. Si observamos en este sector, tenemos tres tipos de remate. En este momento y de forma predeterminada tenemos un extremo plano, es decir, que termina de forma conjunta con el punto de ancla que está ubicado al final. Sin embargo, si yo me voy a la última opción, esta que dice extremo proyectado, van a ver cómo se extiende más allá del punto de ancla con la misma distancia que podemos observar hacia ambos costados de la línea. Si teníamos este extremo plano, entonces termina en el momento donde yo finalicé con el punto de ancla, y si no, se extiende con la tercera opción. ¿Qué pasa con la segunda? Esa forma de extenderse es de forma redondeada, o sea que el remate va a ser más suave. En este caso estamos hablando de líneas, por eso hablamos de remate. Hablamos de vértices cuando la figura es cerrada. Por eso yo anteriormente había dibujado este cuadrado. Voy a hacer zoom exactamente en uno de los vértices y entonces vamos a poder observar. Yo, tengan en cuenta, estoy seleccionando con selección directa para poder visualizar mejor los puntos de ancla, y entonces acá vemos la misma situación que veíamos en el caso de la línea. Pero esta vez no vamos a estar hablando de remates para el final de línea, sino el que al tratarse de una figura cerrada vamos a estar hablando de vértices. La primera de las opciones es unión en ángulo. En este caso estamos viendo entonces que termina de forma angulosa, pero que si yo me cambio a la segunda opción, que es redondeada, lo vamos a ver suave, igual que pasaba con la opción de remate redondeado. Y en el caso del vértice encontramos una tercera posibilidad, que es la opción biselada. Al hacer un clic, entonces ustedes van a ver cómo el ángulo dejó de ser un ángulo y ahora quedó biselado. Entonces puede ser un ángulo recto, puede estar redondeado o puede estar biselado, es decir, quedó cortado en forma recta. Anteriormente yo había mencionado esta manera en que al cambiar el grosor de una línea aumentaba hacia ambos lados del trazo inicial. Esto sucede de esta manera porque
de forma predeterminada aparece seleccionada la primera de las opciones de alinear trazo, que trabaja de esta manera. Esto se llama alinear trazo al centro y trabaja como describimos, tomando esta línea como centro y expandiéndose hacia ambos lados. Si en cambio estuviera elegida la siguiente opción, que es al interior, ustedes fíjense cómo parece que se desplazó, pero lo que sucedió acá fue que tomó el trazo inicial y el grosor lo hizo hacia adentro. Vamos a poner un trazo menor, por ejemplo 3, vamos a bajar a 1, vamos a subir a 12, para esto voy a tener que alejarme un poquito, voy a bajar el zoom para que ustedes lo aprecien mejor, y vamos a ver que así, a medida que voy cambiando el valor de trazo, siempre el crecimiento es de la línea hacia adentro. Todo lo contrario ocurre si yo elijo la tercera de las opciones, que es hacia el exterior. Fíjense, si yo cambio a 10, bajo a 4, vuelvo a aumentar por ejemplo a 8, siempre está quedando esta línea hacia adentro libre y es hacia el exterior donde se efectúa este engrosamiento. Pero esto no va a ocurrir en el caso de tener una línea o una figura abierta, porque podemos observar acá que las últimas dos opciones no están disponibles y solamente puede trabajar entonces con un trazo al centro. Es decir, que cada vez que yo cambie el grosor, va a distribuirse de un lado y del otro de la línea del dibujo inicial. Fíjense, por ejemplo, yo tomé la herramienta pluma, hago un clic y otro clic para formar un trazo y podemos observar que aún siguen estas opciones inactivas. En la medida que voy agregando líneas, podemos ver que aún siguen inactivas, pero en el momento en que yo haga el clic que cierre y obtenga esta figura cerrada, inmediatamente se activaron las últimas opciones para poder trabajar y elegir de las tres formas posibles. Veamos ahora qué pasa con una línea discontinua. En un principio, las líneas son siempre continuas, es decir, no están interrumpidas en ningún lado. Yo acá tengo una figura que tiene un grosor de un punto. Voy a hacer zoom para que podamos observar mejor la línea y trabajarla en detalle. Y ahora voy a tildar, voy a marcar esta opción que dice línea discontinua. Illustrator nos da la posibilidad de crear las líneas que nosotros deseamos, pero no nos ofrece ninguna opción, ningún menú donde podamos elegir, por ejemplo, líneas de puntos o líneas discontinuas a través de una elección, sino que las debemos construir. La manera de hacer esto es estableciendo el largo que va a tener el guión y también el hueco, que sería el espacio entre guión y guión, necesita que yo indique una medida. Esa medida va a estar establecida en puntos. Pero recuerden que yo puedo escribir cualquier medida, por ejemplo en centímetros, y el programa se va a encargar de hacer la conversión. Por ejemplo, yo pongo 1 centímetro y cuando paso al lado, convirtió ese centímetro a 28,346 puntos. La realidad es que en general probamos en puntos, pero si no se pueden familiarizar con esta medida, tienen que tener en cuenta que puedo trabajar tanto en centímetros como en milímetros. Por ejemplo, quiero que el hueco tenga 5 milímetros y entonces ahora establecí que tenemos un guión de 1 centímetro y un espacio que tiene la mitad, ¿sí? Medio centímetro. Pero vamos a seguir trabajando en puntos. Por ejemplo, mi guión va a tener 5 puntos y el hueco va a tener 5 puntos también. Generamos entonces una línea que tiene la misma cantidad de puntos para el guión que para el espacio. Así podemos combinar hasta 3 posibilidades. Por ejemplo, el primer guión tiene 5. Supongamos que el siguiente guión va a tener 2. Pero mantenemos el mismo hueco, 5. Entonces obtuvimos una línea que tiene un guión más largo y un guión más chico, pero siempre con el mismo espacio de separación entre ellos. Y puedo tener otro guión más que puede tener, por ejemplo, otra vez 2. Siempre vamos a mantener en este ejemplo el mismo hueco y podemos ver entonces que tenemos un guión largo, 2 chiquitos, un guión largo, 2 chiquitos.
Si queremos que los tres tengan diferentes longitudes, podemos jugar con los diferentes valores. Por ejemplo, el primero va a tener 9 y entonces el siguiente va a tener, supongamos, 7 y el siguiente va a tener 3. Tenemos uno más largo, uno más cortito y uno más chiquitito todavía. Podemos establecer entonces hasta 3 posibles guiones y los huecos también pueden variar, aunque yo en este ejemplo decidí mantenerlos siempre con la misma distancia. Recuerden, el hueco es la distancia y el guión establece la longitud de cada uno de los guioncitos de la línea, que pueden ser la cantidad que quieran. Vamos a borrar todos estos valores y nos vamos a quedar solamente con un guión de un punto con un hueco de 5. Entonces acá lo que obtuve fue una línea de puntos. Fíjense que son puntos muy separados, pero en la medida que yo baje el tamaño del hueco, los tengo más cerca. ¿Ven? Guión de un punto, hueco de 3. Si pongo un hueco de un punto, tengo la misma separación que el ancho del hueco. De esta manera entonces estamos obteniendo una línea de puntos, pero son puntos cuadrados. Si nosotros quisiéramos que fueran puntos redonditos, tendríamos que hacer clic en el remate redondeado. Sin embargo, fíjense que no son redonditos porque tienen una longitud. Pero miren lo que sucede si yo al guión le pongo un valor 0. Obtenemos circulitos. Esto se debe a que al tener un remate redondo y no tener un ancho, forma un círculo. Miren lo que sucedería si yo le cambio el remate y elijo la opción de extremo plano. Tiene 0 en el guión, o sea, no se está proyectando, y tiene un remate plano, o sea que no puede extenderse, no puede proyectarse realmente. Veamos un ejemplo más. En este caso tenemos una línea que tiene un punto de grosor y 3 guiones diferentes. Uno de 8 puntos, otro intermedio de 4 puntos y uno más pequeñito de 2 puntos. En el caso del hueco mantengo siempre el mismo valor, 3, 3 y 3 puntos. Lo que quiero que noten en este caso es que si yo cambio el grosor, por ejemplo le doy 2, necesitaría cambiar también el hueco porque ya estaría siendo insuficiente. Ahí volvimos a un punto. Fíjense que con un punto entonces se ve perfecto este espacio, pero ahora voy a aumentar exageradamente y lo voy a llevar a un grosor de 10. Fíjense cómo inmediatamente dejó de ser aparentemente una línea discontinua pese a que los valores están perfectamente cargados, y esto se debe a que se engrosó tanto que este engrosamiento absorbió ese hueco. Por lo tanto yo tendría que cambiar bastante el punto, el tamaño del hueco, para que vuelva a hacerse visible esta línea discontinua tal como yo lo establecí. Por ejemplo, vamos a exagerar este hueco y de 3 lo vamos a llevar a 15. Y ahí se empieza a ver. Lo que sucede también es que para poder apreciarlo deberíamos hacer la línea mucho más extensa. Sin embargo, voy a concluir con estos 15 de hueco y ahora lo que voy a hacer es estirar la línea para que ustedes lo puedan apreciar. Fíjense cómo empiezan a verse los 3 guiones otra vez. Otra cosa interesante es ver cómo la línea comienza justo como se estableció, con el guión de 8, luego con el de 4 y luego con el de 2. Esto sucede porque está elegida esta opción que está acá, que como ven dice que conserva las longitudes tanto del hueco como del guión exactas tal cual nosotros la establecimos acá. Sin embargo, tengo una segunda posibilidad que me dice que lo que va a hacer es alinear los guiones con los ángulos. No es este el caso porque acá tengo una línea y no forma, al no ser una figura, no forma ángulos, pero dice que va a hacer ajustes en las longitudes para que encajen. En este caso, si yo por ejemplo toco acá, lo que puedo observar es que se alteraron un poco las longitudes para que, voy a volver a la opción que teníamos inicialmente, se rellene este espacio que quedó acá. Porque ustedes fíjense que la línea llega hasta acá, sin embargo justo le agarró el hueco. Por lo tanto, cuando yo deseleccione voy a
aparentemente creer que la línea llega hasta este sector y no hasta acá, como en realidad la línea es. ¿Ven? Si yo elijo la segunda opción, entonces se readaptan las longitudes para que llegue de un extremo al otro. Además estamos viendo que como tiene el extremo proyectado, que era este que teníamos acá, se está excediendo desde el último lugar, o sea, desde donde está el punto de ancla final, pero para que ustedes no se confundan, le voy a poner un remate que coincida, o sea, un remate plano, y vamos a volver a observar esto que decíamos. Voy a cambiar el zoom. En el caso de tener la primera opción elegida, respeta las líneas y los huecos tal cual son, pero en este caso no me coincide con la línea, entonces por ahí sería conveniente adaptarlo con el segundo, que modificó las longitudes y los espacios, pero hizo que coincidieran perfectamente con la línea. Esto se va a ver más cuando se trate de una forma. Y quiero que miren lo siguiente. Fíjense en cada ángulo, ¿ven? En cada extremo de esta figura, cómo las líneas no coinciden porque están siendo tal cual, siguiendo este patrón que yo establecí acá. Pero si elijo el segundo botoncito, miren cómo cada ángulo quedó perfectamente y los huequitos quedaron hacia adentro. Es decir, me queda mucho más prolijo si elijo la segunda opción, aunque haya tenido que alterar un poquito las longitudes para hacer coincidir. Miren entonces una vez más, vamos a hacer un buen zoom, la diferencia entre la opción que acabo de elegir y la que inicialmente teníamos. Finalmente, si en algún momento queremos que esta línea deje de ser discontinua, simplemente tenemos que destildar la opción que habíamos tildado al comienzo y volver a tener una línea continua donde inmediatamente se anularon todas las opciones que habíamos elegido previamente. Ahora nos vamos a quedar con esta línea continua para explicar la última parte de este panel, que tiene que ver con flechas. Independientemente de que mi línea sea continua o discontinua, esto puede ser aplicado. Puntas de flechas. Si desplegamos y elegimos una de estas opciones, fíjense, tenemos una larga lista de opciones de flecha. Elijo y ahora establecí uno de los remates, el del lado izquierdo. Si ahora quiero elegir el remate derecho, desplegamos la otra opción y elegimos, podría ser en este caso, una punta de flecha. Si hubiese querido que esto fuera al revés, es decir, que mi flecha apuntara hacia el otro lado, entonces la punta de flecha la elegía en este sector y el otro extremo de la flecha lo iba a elegir de este lado, para que pareciera que mi flecha apuntaba hacia la izquierda. De todas maneras, más allá de lo que ustedes hayan elegido inicialmente, siempre tengo la posibilidad de alternar estas dos opciones mediante esta doble flecha que está acá, que indica que intercambia el principio y el final de la flecha una y otra vez en la medida que yo haga el clic. Si lo que quiero es cambiar la longitud, entonces lo haría como lo hago con cualquier línea, extendiéndola o haciéndola más cortita. Pero también puedo cambiar la ubicación del punto de ancla para establecer una dirección, es decir, tomo un solo punto de ancla y lo muevo hacia el sector que yo necesite. Esto también me va a permitir modificar la longitud. ¿Qué sucede si esto mismo intentaba aplicarlo a una forma y no a una línea? Por ejemplo, voy a hacer un círculo y ahora voy a elegir uno de los remates. Me hizo una flecha circular. También puedo elegir la manera en que va a finalizar. Puedo cambiarlo cuantas veces necesite. En este momento tengo este final para esta flecha que se encuentra inicialmente a una escala del 100%. En la medida que yo empiece a bajar ese porcentaje, este remate comienza a achicarse y de esta forma yo puedo establecer mejor cómo me va a quedar la flecha tanto en un extremo como en el otro. Si quiero modificar cómo comienza la flecha, entonces modificaré el porcentaje de este lado. Valores menores al 100 lo van a achicar y obviamente valores mayores al 100 lo van a agrandar. Si esta opción que está al final está elegida,
significa que va a vincular los dos porcentajes, es decir, están encadenados, y de esta forma, cuando yo modifico uno de los porcentajes, afecto también al otro, es decir, uno se achica, el otro también, uno se agranda, cualquiera de los dos, y el otro también. Si enlazo entonces los valores haciendo un clic en esta cadenita, ¿ven? Dice enlazar escalas de punta de flecha inicio y fin, lo hace de forma proporcional y pareja. Si nosotros lo desenlazamos, es decir, hice un clic y esta cadenita aparece con estas rayitas acá indicando que no está enlazado, entonces vuelvo a tocar uno de los valores sin que esto implique que tenga que afectar el otro también. Puedo modificarlos entonces individualmente. Otro punto importante a tener en cuenta es la manera en que se van a aplicar estos remates en la línea. Hasta ahora, ustedes pueden notar que lo hizo desde los extremos de la línea hacia adentro. Fíjense que si yo despliego acá y elijo ninguna, tanto para uno como para otro, tengo la posibilidad de volver a tener una línea normal. Lo hice para que ustedes vean cuál es la longitud inicial de esta línea. Si ahora yo le aplico puntas de flechas, podemos observar que la línea sigue teniendo la misma longitud porque estos extremos se han aplicado desde el final o el comienzo de la línea hacia adentro. Sin embargo, esto puede cambiar mediante la opción alinear. Si yo elijo la primera opción, va a ampliar la línea, es decir, va a aplicar estas opciones que elegí desde el extremo de la línea hacia afuera. Si yo elijo la segunda opción, lo va a hacer desde los extremos hacia adentro. Puedo elegir entonces ampliar esta flecha, esta línea más allá de los límites de la línea inicial o que coincida con el largo de la línea que yo dibujé en un principio. La última opción que podemos modificar se llama perfil y tiene que ver con la línea en sí misma. Fíjense que si nosotros desplegamos acá, puedo elegir alguna de estas opciones y hacer, por ejemplo, que la línea sea más fina y se haga gruesa y vuelva a afinarse. Voy a desplazar un poquito para que ustedes lo vean bien. Puedo ir cambiando esto cuantas veces quiera, por ejemplo, que sea gruesa y se haga finita. Puedo elegir que sea finita en el medio y se haga más gruesa hacia ambos lados. Y más allá de eso, de cuál es la opción de perfil que yo elegí, puedo venir acá para invertirla. Por ejemplo, fíjense que acá está más ancha y es más cortito que de este lado, y si yo hago un clic acá la refleja y entonces queda más ancha acá y la otra parte más cortita quedó de este lado. Veamos un ejemplo más. Voy a elegir esta que es como un triángulo, ancho a fino. Si lo doy vuelta queda de fino hacia ancho. Alguna de las opciones, como por ejemplo esta, va a poder también voltearlo verticalmente. Esto está volteando horizontal y esto va a voltear vertical, ¿ven? Para abajo la pancita o para arriba. Como ven, entonces el cuadro trazo, que en un principio tenía sus opciones ocultas, nos permite la posibilidad de hacer muchas cosas más, además de un simple cambio de grosor. Recuerden entonces, para poder acceder al resto de las opciones, siempre tiene que estar elegida la opción mostrar opciones. De lo contrario, esta opción se llama ocultar opciones y lo que hace es contraer nuevamente este cuadrito. Ustedes lo pueden hacer cuantas veces quieran y necesiten, y a partir de acá entonces van a poder cambiar no solamente cómo es la línea y los remates, sino también establecer una discontinuidad y trabajar con flechas también.